Hola para todos. Muchas gracias a 5G América por esta invitación a ser el moderador de este importante panel, al maestro José Otero, ¿no? Y a Lorena Rivera por su coordinación tan perfecta. Bueno, el panel que vamos a tratar es elementos claves para la conectividad en el siglo XXI, ¿no? Con la participación voy a leer muy rápidamente solamente el, el nombre de los participantes y el cargo por brevedad de tiempo. Bueno, es Ariana Labardini, ¿no? Ella es mexicana, egresada de la Escuela Libre de Derecho de la Universidad de Columbia, ¿no? Tenemos a Carolina Limbato, que es la directora para la América de Cullen International, y Ari López, ¿no? Que es, maneja para América en OMDA en Brasil. Siento muy orgulloso de compartir con expertos que he escuchado en conferencias, he leído sus artículos, he leído sus exposiciones y sus aportes al sector TIC. Voy a hacer una pequeña introducción corta por aquello de que hemos dicho del tiempo tan breve que tenemos, entonces no quiero desperdiciarlo hablando de, profundizando cosas que ustedes saben perfectamente. Yo creo que los elementos esenciales, ¿no?, para lograr una sociedad conectada y preparada para el resto del siglo XXI son la inclusión digital, asegurar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a las tecnologías y los beneficios que éstas ofrecen, asignación de espectro con un factor común cuyo objetivo sea disminuir la brecha digital, definir y regular firmemente si la compartición de infraestructuras fijas y móviles deben ser obligatoria o no, disponer de dispositivos inteligentes, lógicamente con inteligencia artificial, que permite la interacción y el acceso a servicios digitales en su plenitud. Disponer de redes de comunicación avanzadas, eso significa 5G y fibra óptica y con el tiempo 6, 7, 8G. La educación y la capacitación a todo nivel, desde niños, jóvenes, adultos, mayores, ¿no?, para que puedan utilizar eficazmente, ¿no?, la gran variedad de tecnologías disponibles. Todo con una búsqueda de seguridad cibernética al máximo. Todos sabemos lo peligroso que es eso. Y plataformas de colaboración con interoperabilidad, ¿no?, que se pueden interconectar unas con otras, no solamente uno con otro dispositivo, sino también las aplicaciones y las plataformas entre sí. Con esto tan breve, yo creo que entramos a las preguntas que tengo preparadas. Es muy difícil seleccionar tres preguntas solamente para cubrir esta área tan vasta. Entonces fui atrevido y incluí cuatro preguntas por si acaso nos alcanzara el tiempo. La primera es, ¿cuál debe ser el elemento característico que se le debe dar al espectro radioeléctrico en las asignaciones futuras para lograr el cierre de la brecha digital? Segundo, ¿la compartición de infraestructuras móviles y fijas debería ser obligatoria para todos los operadores? ¿Tiene sentido los modelos de redes neutras como mecanismo de eficiencia en costos compartidos? Tercero, ¿quién y cómo debe enfatizar la alfabetización digital para los adultos que hoy no saben de tecnología? Es importante poderlos introducir al mundo digital y sobre todo de una forma segura. Y la cuarta, debería haber una nueva política de espectro para asignarlo a verticales para fomentar el desarrollo de nuevos procesos productivos. Bueno, por agenda de Carolina, ¿no? Primero las mujeres, ¿no? Por caballerosidad.
Siempre ustedes adelante. Y Carolina, tienes la palabra para arrancar, por favor. Bueno, muchas gracias Orlando por las preguntas. Ahí estaba tomando nota para no perderme porque son muchos temas y cuando hablamos de conectividad siempre tenemos que abarcar muchos frentes y muchas políticas y visiones diferentes, sobre todo en nuestra región de América Latina, donde los gobiernos han tomado algunas políticas comunes y otras bastante diferentes. Pero voy a tomar la primera pregunta, así vamos intercambiando con mis panelistas y no los aburro hablando de corrido sobre los cuatro temas seguidos, que creo que puede ser más nutritivo para todos. Pero respecto, tomo la primera pregunta sobre espectro. Lo que decías era cómo hacer que en las asignaciones de espectro se promueva la cobertura y la conectividad. Y creo que esto es un punto clave que se viene discutiendo en el sector hace bastantes años. Y se ha visto que en los últimos concursos de 5G, sobre todo en la región, las obligaciones de cobertura y la posibilidad de intercambiar el valor del espectro por mayores obligaciones de cobertura y obligaciones de despliegue se ha visto bastante en la región. Lo vimos en Brasil, lo vemos en Chile. En Chile era el tradicional país que organizaba beauty contest y priorizaba los derechos, las obligaciones de cobertura por sobre un pago monetario del espectro, pero hemos visto que esto también pasó en la última subasta en Brasil, también tomaron este ejemplo en eh, en Colombia, donde se podía intercambiar también una parte de este valor monetario. En República Dominicana también se tomó este mismo enfoque y creo que se ve una tendencia que, primero que en casi todas las subastas o concursos de espectro se establecen obligaciones de cobertura. Eso es un punto clave. Algunos los establecen como obligaciones de despliegue, estableciendo la cantidad de radiobases o antenas que se tienen que desplegar para poder dar cobertura a una localidad. En otros casos, análisis mucho más detallados de cuáles son las localidades que efectivamente no tienen ningún tipo de servicio y que requieren una cobertura y un despliegue más rápido para poder eliminar en forma veloz esta brecha de conectividad que se ve sobre todo entre zonas más urbanas y zonas rurales o aisladas. En las Américas, y digo en Colombia, en Argentina, en Brasil, tenemos geografías muy diversas y muy difíciles. Que generan que acentúan este problema de lograr la cobertura universal porque no es barato y conectar ese porcentaje de zonas que queda desconectada es mucho más oneroso que conectar en las zonas densamente pobladas que rinden un poco mejor. Con lo cual creo que se va por un camino bastante correcto en este sentido de establecer obligaciones de cobertura más detalladas por parte de los reguladores de espectro, de los asignados, los ministerios en muchos casos, para poder incluir a estas localidades aisladas desde el momento cero de la subasta, ¿no? Y no esperar a que haya un programa posterior que los vaya a conectar. Creo que es un cambio que se está viendo, que se solucionó completamente la conectividad en zonas aisladas, ¿no? Creo que es un problema que lleva años y que lograr una conectividad al mismo nivel de las zonas urbanas es un desafío enorme que el sector se debe, pero sí creo que estamos viendo ejemplos aquí y allí, ejemplos muy claros de que se quiere avanzar en esa línea. Así que no sé si mis compañeros quieren tomar algo en este sentido o si sigo con todas las preguntas yo y después retomamos con los demás. Eso, Orlando, lo dejo a tu criterio. Yo sé que siempre tenés algo para opinar y acotar. Sí, yo creo que por hacerlo más dinámico, ¿no? ¿No? Entonces rotemos, ¿no? Y la otra dama, Adriana, por favor. Entonces, te tocó el turno, por favor, adelante.
Sí, Orlando, con mucho gusto. Bueno, nada más puntualizar que yo soy coordinadora de política pública en la organización Rizomática, una organización que estudia, apoya y fomenta también la conectividad rural y remota en lugares y comunidades a las que no llega conectividad eh, de mercado o de Estado, y poniendo modelos autogestivos de conectividad comunitaria. Y también soy presidenta de Conectadas, la red de mujeres líderes en, en las TIC. Mira, yo quisiera en este tema importantísimo del espectro que abordas, dar una visión un poco más del big picture. Eh, es importantísimo cambiar los paradigmas en la manera en que vemos las políticas de gestión del espectro radioeléctrico de un recurso eh, escaso y poco accesible a, a una visión y una política de gestión de espectro para generar abundancia, porque la realidad es que en las zonas rurales y remotas hay abundante espectro no utilizado. Eso por un lado. Por otro lado, creo que en nuestra región hemos tardado mucho más tiempo que en países del norte global para reconocer que la enorme innovación tecnológica de las últimas décadas permite gestionar el espectro en una forma muy distinta, que hace mejor gestionar su uso más que fraccionarlo en parcelas exclusivas a 20 años, con subastas a nivel nacional, cuando las mismas empresas globales de telecomunicaciones móviles dicen, no, ya no me des espectro en miles de localidades rurales que no son rentables, por favor, porque además me lo cobras carísimo. Y entonces es un espectro licenciado con una licencia en exclusiva 20 o 30 años que no se está usando y que les cuesta a las empresas, sobre todo en las bandas IMT. Y entonces, cuando la evolución tecnológica permite compartir ese espectro o usarlo a título secundario y, y crear una abundancia. Sí, claro, en ciudades altamente pobladas, con una gran densidad demográfica, hay más escasez y más riesgo de interferencia perjudicial. Y entonces ahí, pues sí se tienen que asignar bandas en exclusiva, o más bien cierto ancho de banda, ¿no? Pero no todo el territorio de los países es igual, ni hay tanta demanda. Y lo que sí debe ser una política de Estado, en mi opinión, es no solo reconsiderar este tema del valor del espectro y el costo altísimo como una política recaudatoria de los estados que impide maximizar el bienestar social, de dar conectividad universal, asequible y significativa, sino que además es ver, eso solo atiende una parte del problema. Tenemos que reconocer que no solo hay un uso comercial con fines de lucro del espectro. En este nuevo ecosistema digital se ha expandido el arco iris de actores que pueden dar servicios locales, no nacionales o globales, en zonas pequeñas, rurales o suburbanas, no atendidas por el mercado, y que pueden estar usando el espectro sin fines de lucro. O sea, hay uso comercial del espectro, uso social sin fines de lucro y uso también para instituciones públicas. Este reconocimiento de los distintos usos del espectro, por ejemplo, es un reconocimiento importante y valioso que hizo la legislación mexicana. Y entonces esos distintos usos no los vas a gestionar igual. La subasta ha, desgraciadamente, en ciertos casos, encarecido demasiado el espectro y reducido el número de actores que pueden usarlo para brindar servicios universales. En
en zonas apartadas, remotas, como la Amazonía, como la Sierra en algunos lugares de difícil acceso, que son muchos, en Perú, en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en México, puede ser más eficiente pequeñas redes locales sin fines de lucro o prestadas por pequeños proveedores de Internet o cooperativas que tienen unos gastos operativos mucho más bajos, pero que necesitas crear esta política de asignación o uso de espectro a título secundario. La otra política importante, cuando reconoces que hay un ecosistema expandido de actores que hace 10 o 15 años no existía, es incluir una política de usa el espectro o comparte. O sea, no se vale tener un espectro inutilizado 20 años, porque estás privando a la población del acceso a la información, a la salud, a la educación, y además te está costando mucho. Por eso hemos tenido casos de grandes empresas operadoras que están devolviendo el espectro en lugares como Colombia y como México, que ante su alto costo y que no lo usaban en localidades de menos de 5,000 habitantes o de 3,000 habitantes, según la rentabilidad en cada uno de ellos, pues mejor lo devolvían. Y entonces ahí hay que explorar otros modelos. En grandes urbes no vas a poner a un operador local con una red Wi-Fi a dar servicios 5G, ¿verdad? Necesitas otro tipo de infraestructura. No reconocer la innovación y la necesidad de acelerar el proceso de conectividad universal significativa, ni después de la pandemia, que nos enseñó tantas lecciones, pues sí sería una miopía muy lamentable que impedirá el desarrollo sostenible de la región latinoamericana. No puedes tratar igual lo rural que lo urbano, los operadores globales que los pequeños, se necesita una asimetría regulatoria. Y tampoco se vale encarecer el espectro a tal punto que ni siquiera un operador global pueda destinar tales cantidades, millones de dólares para pagar a los estados por el uso de espectro si no ve un retorno a su inversión. Sería mucho mejor propiciar que más y más personas puedan conectarse, subsidiar dispositivos, que en el caso de 5G pueden ser caros, y entender las barreras, asimetrías y desigualdad que predomina en la región latinoamericana. Entonces sí, migremos a nuevos paradigmas, porque ya no estamos ni en los 90, ni en el año 2000, y hay formas de compartir el espectro dinámicamente o por tipo de uso. Wi-Fi es el ejemplo más emblemático de un impacto positivo exponencial y redes de bajo costo, redes Wi-Fi, a las que se pueden conectar muchas personas que de otra manera estarían desconectadas. Pero por supuesto, Wi-Fi no va a satisfacer todas las necesidades de las poblaciones. Y los estados y los reguladores y las agencias gestionadoras de espectro tienen que ser más flexibles, innovadoras, para entender este ecosistema expandido. Muchas gracias. Sí, muy bien. Gracias, Adriana. Ari, por favor, ¿puedes continuar? Sí, claro. Gracias, Orlando. Creo que para agregar alguns temas pouco, na realidade, muito próximos de lo que Adriana e Carolina han contribuído acá, gostaria de recordar este tema de madurez do sector, ¿no? Se mira los últimos 10, 15, incluso 20 años, es un sector que se cambió muchísimo y la política de espectro también hay que cambiar, ¿no? Creo que nosotros ahora estamos en un momento donde tenemos una mirada hacia Latinoamérica. Hay situaciones muy distintas en términos de comprensión de esta madurez del sector. Entonces,
sé como Carolina estaba a decir que las subastas en Brasil, un poco en Colombia y Chile, fueron ya con una mirada muy fuerte hacia obligaciones de cobertura. Hay problemas, por ejemplo, en México, justamente como Adriana decía, que el costo de espectro se llegó a un punto que hay operadores retornando espectro al regulador. Entonces, este é um momento em que na região não há uma harmonia em termos de como fazer a gerência desse espectro. E creio eu que este é um tema fundamental, é como utilizarmos o espectro de uma maneira óptima para finalmente ter este tema de reduzir a brecha digital na região. E isto é, creio que a experiência em Latinoamérica de algumas dessas subastas é importante, como passou em Brasil. Se mira, por exemplo, o que passou até agora com 5G, casi não houve novos entrantes na maioria dos países que fizeram a subasta de 5G nos últimos 2-3 anos. Brasil é uma exceção, aunque dois de los novos entrantes já retornaram, já cancelaram já retornaram espectro ao regulador, não estão mais em la subasta, não estão mais construindo suas redes. Se mira, por exemplo, a Colômbia, quando Colômbia hecho sua subasta de 4G há 10 anos, algo como 4 novos entrantes adentraram no mercado celular móvel em Colômbia. E agora, com 5G, solamente um operador. Então, mira que é um setor que está em um momento de madurez, que já não cresce tanto, que os custos de operação também já não são tão baixos, de maneira que é menos atrativo para novos entrantes. De maneira que, uma vez mais, as políticas de espectro, há que ter em conta isto, que muito provavelmente os governos não vão atrair muitos novos entrantes, porque a política de espectro, historicamente, he tentado fazer algumas coisas. Sí, uma é hacer mais ampla a cobertura dos serviços, mas também atrair novos competidores para o mercado. E creio eu que estamos em um momento que esta segunda parte, que é justamente atrair a competência, não vai passar tão fortemente mais. E, portanto, há que ter uma mirada mais forte em tema de cobertura de áreas aisladas, rurais, que seja. E isso é um tema que eu não creio que todos os reguladores, por exemplo, na região, tenham tão claros. Aún mais, este tema de custo de espectro também, como a Diana também ha contribuído acá, sigue a mesma tendência, é decir, muitos reguladores na região, muitos governos na região siguen mirando a las subastas como grandes oportunidades de atrair recursos del sector de telecomunicaciones, pero no pasa más esto, ¿no? Entonces hay que tener, una vez más, un ajuste de esto, un cambio de estas políticas, un cambio de objetivos de estas políticas para tener más énfasis en cobertura, en obligaciones de cobertura, menos énfasis en recursos, en fondos para el gobierno, menos énfasis en atraer nuevos entrantes que a veces no van a estar allá para comprar estas licencias. Entonces, creo que estos son temas que, para no repetir lo que ya Adriana y Carolina tan brillantemente han hecho, ya compartido sus visiones, son estos los temas que gustaría de agregar a esta tu pregunta. Gracias. Okay. Ari, muchas gracias. Bueno, Carolina, te vuelve a tocar el turno, por favor. Sí, bueno, respecto a hablabas de la compartición de infraestructura y de tener redes neutras o compartidas entre operadores. Creo que también eso es una tendencia que se está viendo en el sector. Hay operadores que están haciendo acuerdos para compartir sus redes, otros operadores que están haciendo spin-off de sus antenas, de sus redes de fibra, para ir a un modelo más de redes neutras, donde
diferentes operadores a nivel minorista se puedan conectar, y no solo grandes operadores, sino también pequeños ISPs o pequeños operadores regionales o locales. En este sentido, creo que la regulación, por lo menos que vemos en la región, es una regulación que habilita estos modelos. De hecho, no sé si los promueve fuertemente, pero habilita estos modelos. Hay países como Perú y Argentina que tienen modelos más específicos hacia estos operadores, operadores de red a nivel mayorista, que establecen ciertas obligaciones o menores cargas regulatorias por no tener clientes o usuarios finales. Eh, entonces, pero en general, en todos los países, este es un tipo de regulación que se promueve y sobre el que se avanza. Nosotros desde Calen también hacemos mucho análisis en otras regiones y en Europa. Y en Europa, la existencia de estas redes neutrales o operadores mayoristas, que son únicamente operadores mayoristas, se ve en casi todos los países. Y creo que es un modelo que lo que principalmente busca es, por un lado, la eficiencia en el uso de las redes, de no duplicar redes, y de no sobreestimar estos grandes costos hundidos que implican crear cualquier tipo de red, ya sea una red fija o una red móvil. Y por otro lado, fomentar también los despliegues en quizás zonas que muchos operadores no irían, pero si va un único operador de red, es más factible que llegue a otras localidades. Entonces, en este sentido sí creo que es un modelo que está avanzando, también fomentado por otro tema que creo que es la capitalización de estas empresas, donde las acciones de estos operadores o empresas de torres o empresas de fibra en el mercado es mucho más alta que la cotización de empresas de telecomunicaciones íntegras y que tienen un riesgo mayor al ofrecer servicios a clientes finales o que tienen otro tipo de estructura más grande. Con lo cual creo que esos dos factores están permitiendo que se avance a ese modelo. Los operadores están bastante inclinados, hay algunos casos más específicos, pero creo que los operadores están buscando estos acuerdos por un tema de sostenibilidad, para poder seguir proveyendo servicios y sobre todo invirtiendo en los avances tecnológicos que requiere, que se ven en el sector, ¿no? Digo, las redes, se promueven redes 5G, redes de fibra, entonces todo este avance tecnológico pone una presión de inversión que no todos los operadores pueden enfrentar por sí mismos, entonces haciendo acuerdos o terciarizando en una empresa mayorista que provea únicamente la infraestructura de la conectividad de fibra o las antenas y los sitios base, se vio como una forma de seguir avanzando con esta inversión en nuevas tecnologías que el sector demanda cada vez más rápido, porque vemos que la evolución tecnológica avanza bastante rápido. Ok, gracias, Carolina. Adriana, te volvemos a escuchar, por favor. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, adelante, por favor. Gracias. No puedo más que suscribir lo dicho eh, anteriormente, porque, bueno, si el fin es la eficiencia y poder usar elementos de red, de infraestructuras pasivas e incluso activas como el espectro en forma compartida, pues considero que se tiene que poner todo de parte de fomentar que así sea. Ahora, pero seamos
muy claros. Un regulador no puede obligar a un, a un operador a abrir y dar acceso a elementos de su red, salvo en el caso de que sea un insumo esencial y que ese operador tenga un poder sustancial de mercado, o sea, un agente preponderante, como en México sucedió con la red, pues, de un operador que controlaba insumos esenciales y un enorme porcentaje de participación de mercado y servicios mayoristas, y entonces se le obligó a dar acceso a su red a costos regulados. Bueno, ese es un modelo. Pero en España, por ejemplo, eh, con el fin de promover la expansión y cobertura universal de redes de alta velocidad, de redes que incluso están, eran redes alámbricas de fibra óptica. Se adoptó un modelo de compartición obligatoria para todos, no solo para el operador dominante. Y eso permitió que al todos aportar alguna infraestructura en algún lugar en donde otro operador pequeño, local o grande, o un usuario gubernamental no tenía quizá fibra en o red inalámbrica en alguna zona determinada, pues podía expandir su huella usando infraestructuras compartidas. Hay un caso incluso de una red comunitaria en Cataluña que ha crecido en usuarios, es como una cooperativa, y todos aportan, algunos fibra, otros derechos de vía, otros una azotea, otros una antena, y eso multiplicó y hizo posible la expansión. Se llama Wi-Fi Net. Pero también existen modelos en que hay un incentivo económico a ofrecer una infraestructura o una parte de la cadena de valor. Eso es lo que caracteriza a las redes modernas. No tienen que estar integradas verticalmente. Entonces ha surgido un mercado súper rentable, por ejemplo, de torres, ¿no? Y hay empresas transnacionales, empresas regionales, empresas locales que nada más rentan torres a los operadores que dan el servicio. Algunos en zonas rurales y otras en todo, en zonas rurales y urbanas. En la medida que se puede desagregar esa cadena de valor. Otros dicen, bueno, yo quiero competir en servicios, quiero ser un operador móvil virtual que usa capacidad espectral de una red mayorista, como ocurrió en México. La red mayorista que tiene 90 MHz de la banda 700 para brindar servicios 4.5 G a operadores virtuales, pues ese es otro modelo. Por eso insisto en la necesidad de abrirse a distintos esquemas, distintos modelos de negocios, distintos operadores que puedan cumplir en forma sostenible, quiero hacer énfasis en esta palabra, con llegar a las comunidades o lugares subatendidos. Si la única estrategia es una obligación de cobertura a los operadores comerciales de escala global, eso puede ser un problema, porque a veces, a pesar de que se les dé un subsidio o no se les cobre el espectro, sus costos operativos para llegar, por ejemplo, a la Amazonía, ¿no? Para mantener una red que tuvo una falla y que hay que llegar por río y viajar 4 días para llegar a reparar esa radiobase, pues no puede, no puede con esos costos. Entonces hay que permitir y
o anticipar cuál es el operador más eficiente en un contexto urbano, rural, de menos de 1,000 personas, de más de 5,000, en fin, es un mundo y un ecosistema multicolor, en el que en cuantos más actores compartan infraestructuras, pues mejor, no solamente el que está obligado por tener un insumo esencial. Y pues los operadores van buscando esas formas de colaboración cuando ven un interés alineado con el que tiene la infraestructura. Esa compartición debe incluir la compartición del espectro radioeléctrico, que está inutilizado. Esas medidas las ha tomado Canadá, las ha tomado exitosamente Ofcom en el Reino Unido. Había sendas áreas rurales en Inglaterra no conectadas, aunque sea difícil de creer, con espectro IMT licenciado no utilizado, y empezó a emitir licencias locales de corto plazo y de muy bajo costo que permitían tener redes inalámbricas. En fin, considero que las herramientas de colaboración con el sector privado, el sector social y el sector público deben multiplicarse para encontrar las mejores soluciones que respondan al entorno local, ¿no? Ni todos los usuarios quieren lo mismo, necesitan lo mismo, ni saben o no pueden pagar el mismo tipo de dispositivo ni le dan el mismo uso, ¿no? Entonces, no en todos lados necesitas una red de alta capacidad y de alto costo para atender una población quizá de 500 personas, ¿no? En Cusco o en Loreto o en la Sierra Mixteca, ¿no? Y eso es lo que yo tendría que aportar. Muchas gracias, Adriana. Ari, por favor, queremos seguir escuchando tus opiniones. Sí, el tema de compartición de infraestructura seguro es uno de los temas más críticos en este momento en la industria. Vamos a tener cada vez más que mirar a este tema, cada vez más empresas, negocios van a acontecer, a pasar pues, tema de compartición tanto de infraestructura fija quanto móvil. Fíjate que, por ejemplo, en los últimos 2, 3 años se mira solamente el tema de los spin-offs de redes de fibra para creación de esas redes neutrales. Y hemos tenido casi 10 negocios en Latinoamérica por este tema, porque hace mucho sentido para las operadoras que hagan esto, ¿no? Pero mira también que la experiencia que hemos tenido con este tema de wholesale se ha cambiado ao redor dos últimos anos. E gostaria de contrastar 3 casos. Um que já é hablado, que são as redes neutrales de fibra. Um outro caso é o tema da internet para todos em Peru. E o terceiro caso, que são as redes, que podemos dizer, redes que foram criadas por governos. E a isso me refiro especificamente aos casos de rede compartida em México e também ao tema da rede dorsal em Peru. Então, são casos muito distintos que se habla do tema de wholesale, algumas vezes casos de compartição. Se mira, por exemplo, por este último caso que estava falando, dessas redes criadas em México e Peru, são muito distintos, mas ao final são casos que não lograram êxito e em algum momento os governos tiveram que interceder para seguir com essas empresas operando. Então, há que ter ojo em termos de compreender o que passou com essas redes, o que passou com esses casos para que não logrado êxito. O segundo ponto, o segundo exemplo, também de Peru, que é a internet para todos, que é um caso muito interessante, porque aí sim houve uma colaboração muito intensa, e há uma colaboração muito intensa
de diversos actores, desde el gobierno, desde empresas de internet y finalmente también de los operadores. Sigue siendo un caso interesantísimo que tenemos acá en Latinoamérica. E o terceiro caso, que é um caso praticamente 100% caso do setor privado, que são as redes de fibra, os spin-offs das operadoras. Então, agora, por exemplo, a Telefônica é tomado a decisão de praticamente em quase todo o seu footprint de hacerlo, hacer um spin-off de suas redes de fibra, atrair um inversionista do setor financeiro, e finalmente ir ao mercado com a participação minoritária em esta rede de fibra, em este spin-off. Então, são casos que eu penso que há muito que falar e contrastar entre eles, mas a parte importante acá que gostaria de salientar neste painel é justamente que não são todos os mesmos casos, há maneiras distintas de mirar esse tema de competição, esse tema de ir ao mercado de wholesale. E há incluso já casos que sabemos que han logrado êxito e outros que não tanto. E, portanto, é todo um tema que necessitamos ter em conta de como se utilizar dessa ferramenta que é justamente a competição de infraestrutura, a criação dessas empresas de wholesale. Mira que, por exemplo, quizás estamos agora em um momento de optimismo em termos dessas redes de fibra, pero há que ter um ojo com isso também. Acá, eu estou em Brasil, estou ubicado em Brasil, temos acá em Brasil 4 redes de fibra que foram criadas praticamente todas deste spin-off de operadoras. E quão sustentável é para ter um mercado, aunque seja Brasil, que seja um mercado um pouco mais grande que o promedio da região, mas quão sustentável é? Temos 4 redes de fibra de infraestrutura competindo em mercado. Então, são temas que não penso que o painel seja podemos ter tempo para falar em detalhe de cada um deles, mas gostaria justamente de trazer para cá que temos casos dos mais distintos possíveis na região, e há que ter um olho de como que lições ensinam esses tipos de go-to-market strategies. Gracias, Orlando. A ti, Ari. Bueno, y yo creo que se nos está avanzando el tiempo, que es un gran problema para todos siempre. Entonces propongo que hagamos un cambio en el procedimiento y que cada uno de ustedes en 2 minutos nos diga su resumen de este panel. Entonces, Carolina, otra vez tienes la palabra primera. No, la verdad es que me parece muy interesante sentarme y hablar con ustedes y escuchar la visión de Adriana, que tiene desde estos operadores más alternativos. La visión de Ari también es súper interesante y nutrida. Y yo en principio cuando me llamaron al panel pensé en las diferentes dimensiones que tenemos que pensar en la conectividad. Y como les había adelantado al principio, creo que son muchos frentes sobre los que trabajar en paralelo. Nosotros desde el sector creo que siempre estamos un poco más enfocados en la parte de cobertura en líneas generales, de disponibilidad del espectro, de despliegue de infraestructura, como que el foco en la región está muy puesto en eso. O por lo menos en la región, no, en los temas que conversamos en paneles y en eventos y demás. Y como bien vos nombraste al principio, Orlando, también hay que hablar de cómo se accede a esos servicios. O sea, incluso en lugares donde el problema de la cobertura está resuelto, tenemos otros frentes por los que avanzar y que creo que no son menos importantes. De hecho, son cosas en las que se tienen que trabajar necesariamente en paralelo, porque obviamente tener una fibra o tener disponibilidad de espectro es la base, una de las bases para la conectividad, pero poder pagar un servicio mensual de conectividad también es un desafío para muchos hogares en la región.
que esta conectividad sea asequible y que la conectividad sea la necesaria para cumplir todas las funciones que puede tener una familia conectada, desde aquellos que trabajan en forma remota o los niños que estudian en forma remota, o el uso de conectividad para entretenimiento. Esta asequibilidad creo que es uno de los puntos que no nos tenemos que olvidar y que tiene que estar siempre también como uno de los ejes para trabajar en paralelo a todo el aumento de la cobertura que estamos hablando. Otro tema es el tema de la accesibilidad, de pensar en que realmente toda la población, así tengan diferentes discapacidades, puedan acceder a la tecnología. Entonces, ver qué políticas de accesibilidad se le da a la gente, creo que es un punto que tampoco podemos perder de vista. Y otro punto que no llegamos a discutir, pero que estaba en tus preguntas iniciales, es sobre las capacidades digitales. Y vos hablaste de adultos mayores. Yo creo que tenemos que hablar de capacidades digitales en todo el espectro de la población, desde los niños, mujeres y hombres en edad laboral, adultos mayores. Todas las personas tienen que tener una educación en cómo utilizar las tecnologías y cómo utilizarlas bien, porque también vemos que del mal uso de tecnologías pueden venir muchos problemas. Muchos problemas que son un rango enorme desde adicciones a apuestas online, desde problemas de seguridad, estafas online. Digo, hay un montón o hasta el no aprovechamiento al máximo de las tecnologías digitales. Pero creo que la educación en capacidades digitales es otro punto que se tiene que tratar, y se tiene que tratar para todas las edades y para toda la población, porque yo, que trabajo en el sector y que conozco bastante, también siento que sigo aprendiendo todos los días y necesito leer y analizar y replantearme un montón de cosas o de conductas o de modos que utilizamos online, que creo que es un punto que tiene que estar en la base de la educación y en la constante para todas las edades, que sí hay que hacer foco en ciertos grupos especiales, adultos mayores que no nacieron con la tecnología y niños que nacieron demasiado con la tecnología y están totalmente inmersos. Pero sí creo que no tenemos que descuidar esos otros dos ejes cuando hablamos de estos elementos claves para la conectividad en el siglo XXI. Carolina, muchas gracias, muchas gracias. Como siempre, eres un gran aporte en todas tus charlas. Bueno, Adriana, por favor, nos Un cuentas en gran 2 minutos aporte, tu resumen. sí, un gran aporte sin duda lo que acabas de señalar, Carolina. La transformación digital del siglo XXI que muchos y muchas quisiéramos para América Latina es una transformación digital con perspectiva de género, con estándares y objetivos de sostenibilidad ambiental y social, con un diseño institucional y de política pública que apuntale el desarrollo sostenible de un país, de sus pueblos, de sus culturas, de sus lenguas y de sus recursos naturales. Los servicios digitales del siglo XXI tienen que comprender los impactos diferenciados entre hombres y mujeres, los terribles efectos de la violencia digital y de la adicción de tantos niños, niñas y adolescentes a las tecnologías si no las usan para la educación, para la salud, para la productividad o para el trabajo, sino para estar conectados a redes sociales que han creado polarización, discurso de odio y demás. Yo creo que ningún estado tiene por qué subsidiar redes de ningún tipo para que su población se vuelva adicta, sea violentada, y haya un extractivismo de datos que beneficia a pocas entidades globales, pero no a la ciudadanía. Entonces hay que construir agendas digitales o estrategias de transformación digital con buenas metodologías, con buenos diagnósticos, poniendo un énfasis en el bienestar y el desarrollo
sostenible. Sabemos que se hacen grandes inversiones, que hay un derecho legítimo a monetizar y a retornar la inversión que haces, pero las tecnologías tienen que ser humanocéntricas. O sea, la tecnología tiene que estar al servicio y beneficio de las personas, de la igualdad, de la privacidad y de una serie de derechos humanos para que haya un beneficio general de empresas, de ciudadanos, de gobiernos digitales, para que mejore la transparencia y la rendición de cuentas por el uso de estas tecnologías, porque de otra forma, como bien dice Carolina, ya se está hablando del derecho a la desconexión o de conectividad adversa. O sea, yo ya he escuchado comunidades, sea de padres de familia o comunidades indígenas o comunidades de niños que dicen, no, mejor hay que desconectarlos porque ahí hay polarización, hay odio, hay cibercrimen, y no queremos eso. Queremos un mundo más pacífico, armonioso e igualitario. Y creo que todos tenemos un rol, ¿no? Las empresas, los gobiernos, los reguladores, los ciudadanos, usuarios, pero aplicar esta perspectiva de género, por ejemplo, y de cuáles van a ser los impactos ambientales de las redes, del cómputo en la nube, de la basura electrónica en el cambio climático, creo que es una responsabilidad obligada si las empresas quieren seguir creando valor sostenible a largo plazo. Gracias. Adriana, muchas gracias por ti. Te había leído, pero de verdad me había quedado corto en tu opinión. Eres muy grande, muchas gracias. Ari, por favor, ¿nos puedes dar tu conclusión en 2 minutos? Sí, claro. Creo que Carolina y Adriana han hecho una brillante conclusión de los grandes temas. Y yo entonces voy a enfocarme en un solamente, que es justamente el tema de brecha digital, que hasta ahora nosotros en el sector, como muy bien hablaba Carolina, nos enfocamos mucho en el tema de conexión, ¿no? De conectividad. Y me preocupa un poco que nosotros no hemos logrado resolver el tema de brecha digital. O sea, tenemos en 2024 aún mucha gente en Latinoamérica que no tiene conexión, que no tiene acceso a Internet. Y ya estamos criando con una segunda camada, un segundo nivel de brecha digital, porque si estamos a desarrollar, a desplegar redes 5G, redes de fibra, y por tanto gente que tenía acceso a una conexión de cobre, por ejemplo, de DSL, ya no va a tener acceso a lo mismo tipo de servicios, por ejemplo, de una persona que tiene acceso a fibra. Entonces tenemos ahora, tal vez, si no tenemos mucho cuidado con lo que vamos a hacer, tener ahora que preocuparnos no solamente con la gente que no hay conectividad, pero también traer la gente que tiene una baja calidad de Internet a los niveles más avanzados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo si seguimos teniendo problemas para conectar a la gente más aislada? Creo que este es un tema que justamente precisamos tener mucha atención, el sector como un todo, tanto el gobierno como el sector privado, en cómo prevenir que este tipo de situación se pase. Entonces, hay realmente, y es un tema cada vez más importante, porque como bien hablaba Adriana, tenemos un sinnúmero de desafíos y también de oportunidades en la economía digital. Entonces, cada vez más la economía se va a pasar a ser una economía digital, y por tanto necesitamos nosotros en Latinoamérica tener acceso a las tecnologías más avanzadas, porque senão, uma vez mais, vamos a quedarnos retrasados al resto del mundo. Se mira as olas, por exemplo, de adopção de tecnologias móveis, nós em Latinoamérica sempre temos ao menos 2 ou 3 anos de retraso para desplegar as novas gerações wireless. Se passou isso com 3G, com 4G e agora com 5G.
Pero la verdad es que nosotros no podemos acomodarnos con este tipo de situación, porque va a costarnos cada vez más. Cada vez más nosotros en la región vamos a sufrir, las economías van a sufrir más, la gente va a sufrir más, si no tenemos en cuenta que necesitamos hacer algo más eficiente de lo que fuimos hasta ahora para lograr tener que más gente disfrute de la economía digital. Creo que esta es la mensaje que gostaria de dejar acá para a conclusão deste painel. Gracias, Orlando. Ari, muy amable. Bueno, en teoría, el moderador debería dar su resumen, ¿no? Pero yo creo que ante esta calidad de expertos, ¿no? Y sobre todo a ti, Ari, que tampoco te conocía personalmente, creo que mis palabras sobre eso sobran, ¿no? Porque ya lo de ustedes está muy bien y suficientemente explicado. Pero hay tres cositas pequeñas que yo quisiera terminar, ¿no? El panel con estas es, primero, la educación de los niños, ¿no? Todos los niños usan el celular, el iPad, la tableta, el computador como locos, pero muy pocos niños están siendo educados para ser desarrolladores o están siendo educados para ser emprendedores. Entonces yo creo que una tarea que tenemos todos que hacer es preocuparnos por esa niñez, esa juventud, para que utilicen y saquen provecho de la tecnología en su vida diaria y en su trabajo futuro. Primer punto. El otro punto que quiero resaltar es sobre obligaciones de hacer, que todos estuvieron de acuerdo que Latinoamérica está yéndose hacia ese lado el otorgamiento de espectro. Hay algo que sucedió en Colombia y quisiera que no se repitiera en otros países, es que las obligaciones de hacer de la última subasta de 5G estuvieron muy subvaloradas por el gobierno desde un punto de vista o sobrevaloradas según como lo miremos de un lado o del otro, ¿no? De todas formas, mm, cobraban $1,000 por lo que, o reconocían $1,000 por lo que costaba 2,000 o 3,000 o 4,000 dólares. Entonces, creo que es importante que se transmita eso y que se termine ese error lo más pronto posible en toda la región. Me gustó mucho la palabra de Adriana de humano técnico, ¿no? Humanocéntrico. Es importante pensar que somos humanos y la tecnología no nos puede quitar ese derecho a ser lo que somos. Y el otro punto que resalto es lo que ustedes hablaron de los pequeños operadores y los ISPs que pueden llegar con una buena política de Estado, ¿no? Llegar a hacer los cubrimientos en las zonas remotas que todos queremos que tenga conectividad. Mm, pero para eso se necesitan planes muy bien organizados. Colombia está haciendo otra segunda legislación. La primera le salió desierta porque no había operadores, porque el gobierno está pidiendo mucho y está ofreciendo poco para eso. Entonces están pidiendo dineros, o sea, para que pague la gente $20 al mes, gente de escasos recursos rurales, ¿no? $20 al mes es mucha plata para los ingresos de ellos. Bueno, con esto yo creo que doy por terminado. Muchas gracias 5G Américas. Muchas gracias Adriana. Muchas gracias Carolina que nos tuvo que abandonar. Muchas gracias Ari. Muchas gracias Lorena por la coordinación. Y espero que nos podamos volver a ver pronto en otra oportunidad. Un abrazo para todos.